vienen del hambre y del frío, en una barca sin remos vienen cruzando este río. Nadie se ocupó de recordarles que la sombra del olivo blanco sigue tan oscura como la del cienejano, viviendo en un sueño, buscando un poco de vida. Vienen huyendo del miedo. Nadie les contó que al otro lado de los mares solo les aguarda el silencio eterno de los que no dicen nada. Secretaría de Europa de Podemos y agradecer muchísimo a la Oficina Europarlamentaria de Podemos que nos cede este local para la celebración de todos los encuentros, que en total serán 9. Cada 15 días, con una excepción, haremos un encuentro, el de la semana que viene habrá otro, porque hemos tenido que ajustar las fechas, ya lo comentaré al final. Y entonces la idea, como sabéis, ya habéis asistido algunos de vosotros a la primera sesión, es seleccionar algunos temas que consideramos muy relevantes para el debate europeo, para hacer propuestas de cara a las elecciones al Parlamento Europeo. Hemos seleccionado temas, algunos son más de economía, otros con un perfil social, otros político. La sesión anterior estuvo Carlos Sánchez Mato y en esta contamos con Miguel Urbán, que como sabéis es europarlamentario de Podemos, y vamos a hablar de la temática de Europa, los refugiados, las personas migrantes, y la idea es que Miguel utilizará, y le he pedido que se discipline, media hora, 30 minutos de presentación, y luego tendremos aproximadamente una hora para conversar, preguntar, opinar, y la idea sería terminar a las 9 menos cuarto. No creáis que queremos terminar a las 9 menos cuarto para llegar al partido, no creáis que este es el objetivo, pero vamos a ver si podemos terminar a las 9 menos cuarto para cerrar el acto a esa hora, ¿vale? Bueno, pues sin más prolegómenos, le doy la palabra a Miguel. No es solo por el partido, no siempre hay un partido detrás. No, es también porque yo personalmente tengo que recoger a mi hijo, que lo tengo en una casa jugando con unos niños, ¿sabes? Para poder estar aquí con todas vosotros y vosotros, y tampoco creo que los de la casa sí que quieren ver el partido, entonces a lo mejor ahí sí que tenemos que marcharnos. La idea es, según me han dicho, que hable unos 30 minutos para favorecer que haya tiempo para el debate y que podamos luego hacer una última palabra, entiendo, ¿no, Fernando?, para poder un poco responder. Lo primero, gracias yo creo a todas y a todos vosotros por veniros. Había hoy, creo que he contado como 12 o 14 charlas diferentes, muy interesantes todas ellas en Madrid. Bueno, pues gracias por haberos animado, también por haber venido hasta aquí. Gracias a Fernando, porque es el verdadero impulsor, más allá de que podamos poner el espacio o no, es el verdadero impulsor de estas jornadas, unas jornadas que yo creo que son muy necesarias, ¿no? Una de las cosas que siempre se habla en Europa es lo poco
que se habla de Europa en España. De hecho, la mayoría de los corresponsales te lo suelen preguntar, ¿no? O sea, cuando hay una campaña electoral, que en los últimos 5 años hemos tenido unas cuantas, yo recuerdo que siempre te preguntan ¿por qué se habla tan poco de Europa en España, ¿no? Qué poca presencia tenía la política europea en los debates de la política nacional, ¿no? Algo que no pasa en otros países. O sea, en otros países la cuestión europea es prácticamente, muchas veces, casi un parteaguas político, ¿no? Es un parteaguas político en Alemania, es un parteaguas político en Francia, en Italia. Son cuestiones. Yo recuerdo un congreso, ¿no?, de Die Linke, en donde una de las ponencias centrales era cuál era la posición del partido sobre Alemania, o sea, del partido sobre Europa, ¿no? Cuál era, y sobre todo, pues, debates que están muy alejados realmente del debate público en España, incluso del debate también de la izquierda, o sea, no nos vamos a engañar, o de los movimientos sociales, donde raras veces, y con algunas campañas específicas, en los últimos años el tema del TTIP y los tratados comerciales se ha podido colar un poco, algo de la fiscalidad no ha podido entrar, sobre todo por las revelaciones de los Panama Papers, y el tema de la migración, ¿no?, que han sido como desde la tragedia griega, ¿no?, con la aceptación del memorándum hasta ahora, han sido con el Brexit los debates que más o menos han monopolizado de una forma muy pequeña los debates en España, y por eso es importante que este tipo de conferencias se hagan, sobre todo porque vamos a tener unas elecciones europeas, que era de los pocos momentos donde se solía hablar de Europa, que va a coincidir con municipales y autonómicas. Siempre que se habla de que va a haber unas elecciones el 26 de mayo, todo el mundo se olvida que va a haber elecciones europeas. O sea que incluso cuando ese pequeño momento que teníamos para hablar de Europa también se va a difuminar mucho, seguramente porque el debate se centrará más en municipales y autonómicas. Algunos y algunas, entre los que yo creo que está Fernando sin duda, van a hacer un esfuerzo para que podamos meter la cuestión europea y lo importante que es en Europa. Además, yo creo que es importante además que justo hayamos cogido este día, el 6 de febrero, miércoles, para hablar de la cuestión migratoria. No es un día cualquiera, es un día que organizaciones como por ejemplo la Asamblea Sin Papeles o el Sindicato de Manteros han propuesto que sea el día de las muertes, de los migrantes muertos intentando llegar a Europa, ¿no? Como sabéis, hace 5 años 15 personas fueron asesinadas intentando cruzar una valla. Fueron asesinadas cuando intentaban cruzar una valla por el mar y con pelotas de goma, gases lacrimógenos, fallecieron esas 15 personas, ¿no? Yo creo que por eso es especialmente simbólico que también hagamos, justamente para hablar de los retos migratorios, hayamos escogido este día, 6 de febrero, este día de las víctimas de la Europa fortaleza. Y es que, en cierta medida, la imagen que nos transmite ese fatídico 6 de febrero es una imagen muy real de las políticas migratorias europeas. Las políticas migratorias europeas se han convertido en una especie de imagen de disuasión. Se ha construido una política securitaria en torno a lo migratorio como una forma de disuasión para los que quieran venir a Europa. La propia alcaldesa, la anterior alcaldesa de Lampedusa, yo creo que lo decía de una forma muy clara, ¿no? Ella creía y defendía que las muertes en el Mediterráneo no eran casual, sino que las muertes en el Mediterráneo respondían a una macabra intención de disuadir a todo aquel que intente llegar a Europa. Y de hecho, ¿cómo podríamos comprender que 3 años después de la mal llamada crisis de refugiados, sigamos teniendo campamentos en islas griegas, en Lampedusa, con tiendas de campaña quechua? Que los últimos 3 inviernos hemos visto prácticamente las mismas imágenes, ¿no? De niños llenos de barro o llenos de nieve, ¿no? Esas imágenes no son casuales. O sea, en 3 años no podríamos haber creado campos o podríamos haber trasladado a esas personas de donde estaban. No estamos trasladando una imagen claramente de lo que les espera a todo aquel que quiera venir a Europa. Yo creo que es muy interesante ver
cómo la política europea ha ido pasando, en la política migratoria europea, ha ido pasando de una imagen de supuesto respeto universalista a los derechos humanos, ¿no?, a lo que verdaderamente se ha convertido en una macabra política de cierre de fronteras que cuesta miles y miles de vidas, ¿no? Es lo que le ha pasado al gobierno de Pedro Sánchez en 6 meses. O sea, lo que pasa es que a la Unión Europea le ha costado un poco más de tiempo. No es que no lo estuvieran haciendo, sino que se les corriera la máscara, se les quitara la máscara, tarda más tiempo. Pero es que Pedro Sánchez empezó acogiendo al Aquarius y ahora mismo tiene bloqueados en Puerto, a Aita Mari, en Bilbao o al Open Arms en Barcelona. Y la gente podría decir, bueno, claro, es un problema para Pedro Sánchez que ¿cuántos pueden traer? ¿Cuántos? Realmente, seamos sinceros, ¿cuántas personas puede traer el Aita Mari o el Open Arms? Yo he estado en los 2 barcos, subí, a todo tirar, además sin abrir puertos en Malta y en Italia, no pueden traer al mes más de 600 personas. Lo que suele pasar un día por el Estrecho, o lo que suele pasar unas horas por el Prat o por aquí, por Barajas. El problema no son las 600 personas, el problema es el mensaje político que traslada. El problema es que ese mensaje político lo que hace es romper una tónica sobre la política migratoria europea. Y de hecho, la potencia de la acogida del Aquarius no fue que acogiera 600 personas, que lo está haciendo Salvamento Marítimo cada día en el Estrecho. La potencia política es que se está acogiendo a 600 personas cuando el resto de los países europeos estaba cerrando puertos. Se acogía a 600 personas cuando el resto de los países europeos estaba hablando de externalizar fronteras, cuando estábamos pagando a Turquía para que cerraran esas fronteras. Y se decía, no, se puede hacer de otra forma. Y ese gesto simple, un gesto que numéricamente no significa nada, pero que políticamente era muy importante, hizo que incluso algunos dirigentes de la Unión Europea se tuvieron que retratar y se tuvieran que... Bueno, Macron, ¿no?, que pasaba de estar negociando con Salvini centros de internamiento de extranjeros dentro o fuera de la Unión Europea, a decir, no, nosotros si viene otro Aquarius lo podremos acoger, ¿no? O sea, rompía la tónica general de la dinámica de la política migratoria que se había seguido en los últimos lustros en la Unión Europea. Eso era lo importante. El problema es que son dumbes. Y ahora lo que tenemos es que Pedro Sánchez se ha asimilado al resto de las políticas migratorias que ahora mismo están dentro de la Unión Europea. Y eso se expresa en una tónica que ha llegado a Europa. Esa tónica de que en 2015, con la foto de Ailán, sale Welcome Refugeados, y un año después vemos al presidente del Consejo, Donald Tusk, diciendo, no vengáis a Europa. O sea, ¿cómo hemos pasado de ese Welcome Refugeados que incluso movilizado, no es algo que nos podamos abordarlo ahora, pero Gonzalo y yo tenemos un artículo en el anuario de Movimientos Sociales del año pasado, que yo creo que es recomendable porque no se ha escrito mucho sobre el tema, no porque sea un gran artículo, ¿sabes?, sino sobre las nuevas formas de activismo social en torno a los migrantes y a la acogida que han visto en toda Europa, que han sido muchas veces muy desapercibidas, que han sido muy interesantes y que han mostrado que se podía construir una Europa diferente desde un proceso de autoorganización muy interesante. O sea, todo eso ha quedado prácticamente barrido. Se intentó cooptar ese Welcome Refugeados con la cuestión de las cuotas, unas cuotas que todo el mundo sabíamos que eran insuficientes, unas cuotas que la propia ACNUR dijo que eran insuficientes, pero que, aun siendo insuficientes, ni siquiera, no solo no se han cumplido, sino que se han boicoteado de forma activa o de forma pasiva por la mayoría
de los Estados miembros de la Unión Europea, lo que es una de las muestras más palpables de la crisis política que vive la Unión Europea. Porque nosotros tenemos que entender la Europa fortaleza como parte de la crisis que vive la Unión Europea, como parte de la crisis política que vive la Unión Europea. La Unión Europea no tenía ningún problema en asumir 100, 120.000, 160.000 personas. Es que, de hecho, asumió 1 millón. El problema no era ese. El problema no era de números. Era lo mismo que decíamos justamente con el Open Arms o con el Itamar. Era un problema político. Y es un problema político. Y su incapacidad para asumir eso es muestra de la crisis política que vive la Unión Europea. Una crisis política y una crisis institucional que va mucho más allá de la económica. Una crisis política que se muestra también en cómo la extrema derecha ha ido condicionando y ha ido marcando la agenda política o la agenda de las políticas justamente en cuestión migratoria. Yo no sé si visteis el otro día, me llamó ya la atención. O sea, yo siempre he dicho, ¿os acordáis esa frase de Margaret Thatcher, ¿no? De cuál es su mayor victoria, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿cuál es tu mayor victoria? Y ella sin titubear dijo, Tony Blair, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que si a Le Pen le hubieran preguntado cuando el gobierno de Hollande cuál era su mayor victoria, seguramente hubiera dicho Manuel de Valls. Hubiera dicho Manuel de Valls porque Manuel de Valls adoptó gran parte de la política migratoria que tenía el Frente Nacional y la llevó a cabo desde un gobierno socialista. Esa persona que fue titulada por los periódicos franceses como el terror de la población romaní, como el terror de los gitanos, porque expulsó a más de 10.000 personas de etnia romaní, el otro día se reunía en Barcelona con la población, con la comunidad gitana de Barcelona para decir que no se les estaba escuchando lo suficientemente bien, ¿no? Yo recordaba, cuando vi esa imagen, recordaba claramente esto que había pasado, ¿no? Y ahí está uno de los grandes problemas de la crisis política que vive la Unión Europea, cómo la extrema derecha ha colonizado gran parte de las políticas públicas y en el tema migratorio sí especialmente sangrante. Es un efecto que en Francia se conoce como la lepenización de los espíritus, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos más importantes. Y en la cuestión migratoria se ha visto en cómo la Unión Europea ha ido cada vez condicionando más sus políticas, incluso sus políticas de desarrollo, sus políticas de cooperación, sus políticas comerciales, sus políticas económicas al control fronterizo. Porque el elemento migratorio se ha vuelto en un elemento clave de esa crisis y de esa disputa dentro de Europa. Una disputa en donde no hay tercera vía, donde hay o gran coalición o extrema derecha. Nadie está levantando una propuesta alternativa. Y ahí es donde estaba la potencia de la acogida del Aquarius, del simbolismo de la acogida de Aquarius, que se podía levantar otro camino para Europa. Yo creo que es uno de los elementos, para mí, más importantes de lo que estamos viendo, porque ¿qué está haciendo la Unión Europea? Cada vez ir hacia un modelo más agresivo de la gestión migratoria. Vimos el acuerdo Unión Europea-Turquía, falso. Nunca hubo un acuerdo Unión Europea-Turquía. Yo creo que eso es uno de los primeros errores que solemos ver. O sea, no hubo un acuerdo formal, o sea, hubo un acuerdo informal, en el sentido de que el Parlamento Europeo nunca votó un acuerdo migratorio, una Unión Europea-Turquía, nunca. Lo que se votaron fue ayudas a Turquía, más de 6.000 millones, y lo que hicieron fue el gobierno griego con el gobierno turco acelerar un proceso de intercambio en cuestiones migratorias que ya tenían hecho para el cierre de fronteras, que permitía la externalización del control migratorio por una de las rutas principales de acceso en el 2015 y mediados del 2016 de refugiados o migrantes a lo que se llamaba en ese momento Ruta de los Balcanes. Esa externalización de fronteras, que por cierto, tanto el gobierno socialista como el gobierno popular en España ha sido pionera con acuerdos similares con Marruecos, en donde hemos pagado muchísimo dinero, más de 1.800 millones de euros en los últimos 10 años por acuerdos de buena vecindad de la Unión Europea a Marruecos para el control migratorio, pero también le hemos cedido muchos
favores políticos, como olvidarnos durante más de 40 años de nuestra responsabilidad con nuestros hermanos saharauis, por ejemplo, esto que se hacía con Turquía llevaba España haciéndolo tiempo en la frontera sur con el beneplácito de la Unión Europea. Igual que hemos visto una fiebre de brotes de alambradas y de vallas, una especie de populismo de las vallas, se han construido vallas fronterizas en fronteras donde no has pasado un solo migrante, porque se ha construido como una forma de construir identidad. Y de hecho es curioso ver cómo Trump hace de la cuestión del muro un elemento de identidad. Los que están dentro del muro, los que están fuera del muro, no es algo nuevo, Adriano ya lo hacía, o sea que es algo que se ha ido acrecentando, pero si nos ponemos serios, Obama expulsó a muchísimos más migrantes de lo que ha hecho el gobierno Trump hasta ahora. Lo que pasa es que no hacía publicidad de ellos. Yo creo que le pasa un poco también a la Unión Europea. Hasta ahora no hacía publicidad de las políticas migratorias que hacía. Ahora también empieza a hacer publicidad de esas políticas migratorias y de esa mano dura. El acuerdo Unión Europea-Turquía, la aceleración de la construcción de vallas, que rompen un mito, por cierto, que decían que cuando cayó el muro de Berlín íbamos a vivir en un mundo sin muros. No hemos parado de construir muros desde entonces, todos más largos y más mortíferos. Luego hemos visto cómo esa externalización de fronteras se ha llevado a un elemento, yo creo que ya paradigmático de la desesperación de la Unión Europea, que es llegar a acuerdos con bandas armadas en Libia, porque por lo menos en Turquía tú llegas a un acuerdo con un Estado. En Libia no hay Estado. Pero la Unión Europea reconoce a supuestos guardacostas libios a los cuales les ha dado más de 200 millones de euros para el control de las fronteras y obliga a todo barco a devolver a territorio no seguro, que es una vulneración del derecho internacional, a los migrantes. ¿Por qué llamarlos migrantes? Náufragos, pues son náufragos que se recogen en el Mediterráneo central. Hemos visto el caso de Libia, pero estamos viendo también cómo ya no solo vamos a la externalización de fronteras, sino también empezamos a acercarnos a lo que se ha considerado en política migratoria la solución del Pacífico o el modelo australiano. Ya no solo externalizamos nuestras fronteras, sino que también externalizamos la gestión de ese flujo migratorio. También gestionamos la externalización de los centros de internamiento. Ya no tenemos, y eso fue uno de los grandes debates el verano pasado, ya no tenemos centros de internamiento solo en nuestro territorio. CETIS, CIES, hotspots, no, sino que ya los empezamos a tener en territorios como Libia. Ya los empezamos a tener en Níger. Ya los empezamos a tener en Mauritania, ya los empezamos a tener en lo que son países de tránsito migratorio. Países de tránsito migratorio en donde construimos centros de internamiento sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de elemento de control de derechos humanos, a los que les damos mucho dinero fundamentalmente de la cooperación al desarrollo. De tal forma que hemos ido condicionando la política y los fondos de ayuda al desarrollo al control migratorio. Níger es un país clave y es además un ejemplo paradigmático. Nosotros pudimos visitarlo, yo pude estar este diciembre en Níger. Es un sitio complicado para ir y meternos en medio del Sahel, es un lugar complicado, porque hay más de 5 grupos armados sobre el territorio y es el país más pobre del mundo, por el que pasa el 80% de las rutas migratorias o de los migrantes que acceden a Europa por el Mediterráneo, el 80%. Claro, lo que la Unión Europea le ha dado más de 1.000 millones de euros a Níger en ayuda al desarrollo condicionado al control migratorio. ¿Qué es lo que le ha obligado a Níger a hacerlo primero? Una ley migratoria que lo que hace es criminalizar la migración. Migración que mucha no quería venir ni a Europa. Mucha migración en el Sahel es estacional. O sea, en la época seca, en la época de no trabajo del campo, lo que hay es un tránsito
fundamentalmente de diversos países que utilizan, incluso de nigerinos, que van a Argelia, que van a Libia, que van a diferentes sitios a trabajar 3 meses y vuelven a su país con esos 3 meses que les permite todo el tema de aguantar la época de cultivo, de siembra y demás. Eso se lo han cargado directamente. Uno de los pocos elementos de subsistencia en la zona se lo han cargado, pero es que esa criminalización de la migración lo que está haciendo es que está costando miles de vidas en el Sahel que no conocemos. Porque uno de los grandes problemas que ha tenido el Mediterráneo como fosa común, que había testigos. De hecho, ahora no hay barcos y nos dicen que no hay naufragios. Ya no está saliendo nadie. Ya no está saliendo nadie. Claro, ¿quién está para decirnos que está saliendo alguien o que no? En el Sahel es lo mismo. La siguiente cuestión que hicieron después del control, después de la criminalización de la migración en Níger, fue el control de las rutas migratorias. ¿Cómo controlar las rutas migratorias dentro del Sahel? Controlando los puntos de agua. Si tú en el desierto controlas los puntos de agua, pones estaciones militares en los puntos de agua, controlas quién pasa o quién no pasa. Por cierto, todo esto subvencionado por la Unión Europea, por un programa EU-Sahel, ¿sabes? Teóricamente civil, pero que son militares europeos condicionando la ayuda y la información justamente al control migratorio. Todo esto es lo que está pasando y podríamos decir incluso, yo decía, o sea, que estamos ante miles de muertos que están encima de unas políticas criminales y son políticas que conocemos. Y una de las cosas que a mí me preocupa es por qué lo permitimos. O sea, ¿no? O sea, ¿qué es lo que permite que tengamos más información que nunca sobre lo que está pasando y siga pasando? Porque sin nuestro consentimiento esto no pasaría. O sería más difícil que pasara. Pongámoslo así. Y de hecho, cuando la población ha estado más activa, la sociedad civil ha estado más activa, los gobiernos se han tenido que mover. Cuando Pedro Sánchez aceptó el Aquarius fue porque había una presión social que se había construido en torno a la ciudad de refugio, a movimientos como el de Ongi Etorri Refugiados, o sea, una serie de base social que generaba un sentido común que obligaba a los legisladores a tener que tomar medidas contrarias a las que se están tomando en otros países europeos. Y el caso de las cuotas del World Cup de Refugiados fue un elemento central. ¿Por qué está pasando? Yo lo vinculo, y nosotros lo vinculamos de una forma directa a las políticas neoliberales, a las políticas de ajuste, a las políticas de austeridad. Las políticas de ajuste, las políticas de austeridad no solo están construyendo, o no solo son una máquina de destrucción de derechos, sino que también construyen una subjetividad. También construyen un sentimiento de escasez entre la mayoría de la población europea, de no hay para todos. Y si no hay para todos, se pueden hacer dos cosas: o cuestionar el reparto o cuestionar quién tiene acceso al reparto. Y lo que está pasando, y lo que está favoreciendo no solo a las políticas neoliberales, sino a las políticas de xenofobia institucional de la Europa fortaleza que estigmatizan a la población migrante y la fragilizan, es cuestionar quién tiene derecho a tener derechos en Europa. Es cuestionar quién tiene derecho al acceso a los recursos escasos. Favoreciendo una guerra entre el último y el penúltimo en Europa. Y de ahí es donde se construye ese imaginario que permite decir America first, España primero, Alemania primero o Francia primero. Por eso, como creo que ya vamos, ¿cuánto de tiempo más o menos? Mira, te quedan 8 minutos. Vale. Como estamos terminando y tenemos que ir terminando, creo que es muy importante entender qué alternativas se pueden encontrar a la situación que estamos viendo. Y yo creo que
Por eso nosotros, la primera alternativa es no simplemente hacer un discurso sobre política migratoria, sino que tenemos que hacer un discurso sobre Europa, en donde esté la cuestión migratoria metida. Pero al final, la gran pregunta que se nos están haciendo en la crisis que está viviendo Europa es quién tiene derecho a tener derechos en Europa. Responder esa pregunta no es solo responder que tienen derecho los migrantes, sino responder que defendiendo los derechos de las personas migrantes estamos defendiendo nuestros derechos. Que no es una lucha solidaria, sino que es una lucha de apoyo mutuo. O sea, que primero estamos viendo cómo se está expulsando a los migrantes, pero que no se termina con los migrantes. De hecho, ¿quiénes son los migrantes? En el Brexit los migrantes son nuestra gente joven que se ha ido a vivir a Londres. Alemania, alternativa por Alemania, la extrema derecha alemana no sale cuestionando a los refugiados, no nace cuestionando a los refugiados, nace cuestionando a los europeos del sur. Entonces, creo que esa es la primera respuesta que nosotros tenemos que dar. Entonces, la primera respuesta para poder hacer una política migratoria distinta, una política migratoria de defensa de los derechos humanos, es una política de ampliación de derechos y es una política que colisione con la austeridad, que colisione con el neoliberalismo, que son el sabotaje del proyecto político europeo actual. Solo así podemos empezar a dar, podríamos decir, respuestas en las que no solo basta decir papeles para todos, derechos para todos. Porque al final nos encontramos con un problema material. Nos encontramos que al final, si no hablamos de sanidad para todos, con más dinero para sanidad, quien sufre las colas en la sanidad no es botín. Son las clases populares con los migrantes. Y claro que se da una lógica de competencia por recursos escasos. Entonces, lo primero es que ampliar los recursos y, sobre todo, como estamos en un planeta finito de recursos escasos, sobre todo cuestionar el reparto de esos recursos. De hecho, que en España hayamos tardado tanto tiempo en utilizar la migración como un chivo expiatorio, yendo a contracorriente de lo que pasaba en Europa, gran parte de eso, de esa culpa, la ha tenido el 15M. Porque el 15M no buscaba chivos expiatorios para decir quién había que alejar de ese reparto, sino que cuestionaba el propio reparto. Una vez que cuestionamos esas políticas de neoliberales de recorte de derechos y de recorte de recursos, hay que apostar por una estrategia global orientada a resolver problemas estructurales que yo creo que nos han traído hasta aquí. Primero, hay que tener una política común europea. Es algo que no se ha tenido. De hecho, tenemos prácticamente 27 políticas migratorias y un común denominador de exclusión en todas ellas, que es lo que lo hemos visto. Pero no se ha llegado porque siguen siendo competencias nacionales el control de fronteras, aunque eso tiene, con la creación de Frontex, tiene ahí una nebulosa, o las nuevas competencias de Frontex tienen una nebulosa extraña, con lo cual es empezar a coordinar una política coherente de respeto de derechos humanos del conjunto de la Unión Europea, donde también socialice los esfuerzos. De hecho, que cuestione lo que, por ejemplo, ha sido Dublín III. Dublín III, ¿qué obligaba? Obligaba a que los demandantes de asilo solo podían pedir asilo por el país por el que habían entrado. Claro, ¿por dónde entraba la mayoría? Por el sur de Europa. Entonces, ¿quién tenía que gestionar la mayoría de los peticionarios de asilo cuando no querían quedarse en el sur de Europa? El sur de Europa. Entonces, lo primero es romper esa lógica que hasta ahora ha llevado esas políticas de asilo dentro de Dublín III. Evidentemente, la construcción de una política común basada y garantizadora de los respetos de los derechos humanos que rompa la lógica de la construcción de la Europa fortaleza, cambiar la concepción de la diplomacia del euro o de la política de ayuda al desarrollo vinculada al control migratorio, sino justamente a favorecer o a eliminar las razones de origen que favorecen los movimientos migratorios. O
sea, cómo construir una política de desarrollo y de ayuda al desarrollo que lo que haga es enfrentar los problemas de origen y enfrentar los problemas de raíz. Cómo eso conlleva cuestionar también las políticas no solo geoestratégicas, sino también comerciales y los tratados comerciales que hasta ahora están guiando a la propia Unión Europea, que es la que tiene detrás gran parte del condicionamiento de los flujos migratorios que luego vienen a Europa. ¿Cómo podemos ir, mientras vamos haciendo esos cambios más estructurales, a construir vías seguras de entrada a Europa para que no tengamos muertes ni en el tránsito ni en el Mediterráneo? Cuando vías seguras, lo digo porque a veces decimos cosas que, o sea, yo siempre veo como una imagen como muy cinematográfica, ¿no? Vías seguras parece que es como un puente, ¿no? O como unos barcos que... No, vías seguras es que, por ejemplo, el migrante o el demandante de asilo que quiera demandar asilo pueda ir a una de las 27, todavía 28, hasta las 28 embajadas o consulados y pedir asilo y pedir una visa transitoria para venir de forma regular, reglada y segura a Europa. Algo, por cierto, que existe, ¿eh? Lo que se ha puesto es en suspenso. Si os recordáis, con el tema de las guerras Balcanes, por ejemplo, fue una forma de vías seguras. Una forma segura, simple. ¿Cuánto cobra la mafia? ¿Cuánto le cobraba en 2015-2016 a un sirio la mafia para llevarla de tráfico de personas, para llevarla de Nador a Melilla? No sé si lo sabéis, más o menos. Una media de 1.500 euros. Por un modelo que se llama pasaporte prestado. Los hacían pasar por marroquíes. Los pasaban a Melilla y ahí pedían, los llevaban, ¿cuántos eran a Melilla? 30 kilómetros, 35 kilómetros, más o menos, no mucho más. 35 kilómetros, 1.500 euros. Imaginémonos que habilitamos esa vía segura de que esa persona puede pedir una visa humanitaria en el consulado de Nador, el consulado español en Nador. Nunca pagaría 1.500 euros. Nunca se expondría tampoco a estar en manos de la mafia para tener que pasar. Cuando hablamos de vías seguras, establecimiento de un sistema de visa real que permita la entrada de personas, apertura de demandas de asilo en las embajadas, asilo diplomático, visados humanitarios, son cosas que existen, que han existido y que si no se ponen en práctica es por falta de voluntad política. Porque una de las grandes cosas que está generando muertes es que no hay forma de entrar legal en Europa. Y eso es uno de los grandes problemas. Como no los voy a relatar todas las propuestas, colgamos un documento en público que es resumen un poco de la charla, donde hay varias de las preguntas. Le hice quitar a Fernando al principio las preguntas porque eran más tediosas, pero si queréis las podemos poner para que también lo veáis. No son propuestas que se me hayan ocurrido a mí, sino es fruto de un trabajo colectivo que hemos realizado desde Podemos, desde la Secretaría de Europa, desde el área de migraciones, desde el área internacional en estos 4 últimos años. Os recomiendo el informe de la solidaridad al derecho, donde vienen muchas de estas propuestas. Tenéis este informe también de externalización de fronteras que os podéis llevar totalmente gratuito, que en el último apartado vienen propuestas concretas que se podrían aplicar, propuestas bastante reformistas, o sea que no son, o sea que se podrían llevar a cabo mañana, ¿sabes? O sea que no plantean colgar a la troika del palo más alto que encontremos en Bruselas, que son cosas que podríamos aplicar mañana, como la prevalencia de los derechos humanos, una política de asilo común, nuevo modelo de ciudadanía europea, cómo se pueden aplicar, porque hay barreras visibles, muros visibles, pero hay muros invisibles, que son las leyes de extranjería, que matan tanto como los muros visibles o son incluso más peligrosas que esos muros visibles. O sea, tenemos a personas, a vecinas y a vecinos nuestros que son invisibles para la legislación, son personas sin derechos, directamente. No hay nada que estigmatice más que eso, no hay nada que genere más guetos que eso, no hay nada más peligroso que eso, que no afrontemos que tenemos vecinas y vecinos que tienen que tener derechos, incluso para que no compitan de forma desigual con nosotros por un recurso escaso como es el trabajo.
Incluso aunque no sea, veámoslo incluso desde una perspectiva casi, podríamos decir, proteccionista, ¿no? De lo nuestro, para que no devalúen el mercado laboral, para que no sean esa mano de obra de reserva del gran capital para decirte o tomas esto o tengo 100 personas sin papeles que van a hacer tu trabajo a la mitad de precio. Claro, para que eso no pase, para que no se cree esa guerra entre el último y el penúltimo. Creo que es fundamental la política comercial, la política exterior. Creo que sin que abordemos esto de una forma entendiendo que estamos ante una crisis mayor que una crisis de refugio, que una crisis de asilo, sino que estamos ante una crisis política y una crisis del proyecto europeo, no podemos abordar verdaderamente soluciones viables. Y hay soluciones a corto, a medio y a largo plazo. Y la mayoría de esas pasan no solo por Europa, no solo por los países de tránsito, sino también por los países de donde sale la mayoría de la migración que luego termina viniendo hacia acá. Y que no nos engañen. La mayoría de los migrantes no están entrando por el Mediterráneo, la mayoría de los migrantes están entrando por el Prat, están entrando por Barajas, la mayoría de los migrantes o de los refugiados no vienen a Europa. El porcentaje de los refugiados que vienen a Europa es ínfimo en comparación con el número de refugiados que hay en países del sur, que se asumen con mucha menos población, con mucha menos recursos de lo que puede tener Europa. Yo creo que es importante ver los datos y ver cómo incluso hemos tenido las polémicas más agrias sobre migración cuando ha sido el 2018 el año que menos migrantes han entrado por Europa por la frontera sur. Nos intentan decir que es un problema de cifras, que es un problema de inmigración, cuando realmente es un problema político lo que tenemos encima de la mesa y hasta que no lo resolvamos no vamos a poder atender el resto de los problemas, que sí que tenemos también. Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar el debate. Ya sabéis que la idea es que haya un diálogo, que se formulen opiniones, que se formulen preguntas. El otro día lo hicimos más o menos agrupándolas, 3, 4 intervenciones, que os pido, por favor, que no sean muy largas para que pueda intervenir todo el mundo que quiera hacerlo. 3, 4 intervenciones, si quiere Miguel que conteste. También le pido que no sean muy largas las contestaciones para que fluya el debate. ¿Lo queréis hacer simultáneo o responder al final a todas? Yo prefiero que tú coger a 3. Sí, más o menos 3, que tú intervengas vale, si quieres, perfecto. O seguimos con las intervenciones. Entonces cojo el primer turno de palabras. Sí, y por favor sí os pido que salgáis aquí porque para la grabación en streaming y en el vídeo, venid aquí los que queráis intervenir. Por favor, sí, Vicente. Muchas gracias, Miguel, por tu excelente explicación. Pero me has dejado alucinado, sobre todo por una cuestión que has comentado y no sé si lo entendí bien. Tú has dicho que el acuerdo aquel con Turquía no se votó en el Parlamento. Pues bien, yo he leído... Ahora parece que se oye mejor. Yo he leído que se dieron 3.000 millones de euros a Turquía por aquel acuerdo, no sé, 6.000, bueno, mejor me lo pones. Entonces yo preguntaría, ¿entonces sale dinero de la Unión Europea sin que se vote? Y la segunda cuestión, ¿de dónde han salido ese dinero y quién es el responsable? Y por último, si esas cuestiones, Miguel, que parecen corruptas, entre comillas, pero quizá con mayúscula, no se pueden llevar al Tribunal de Derechos Humanos, aunque sé muy bien, porque me lo han explicado, que el Tribunal de Derechos Humanos también debería ser más protegido y tener más dinero y más rapidez, por tanto. Gracias, porque prefiero que hablen otros compañeros. Muy bien. A ver, no se hizo acuerdo
porque si se hubiera hecho acuerdo lo podríamos haber recurrido. Y seguramente, si lo hubiéramos recurrido, lo hubiéramos ganado. Porque hay elementos de ese acuerdo, o sea, acuerdo hubo, ¿vale? Pero lo que pasa es que se firmó una declaración política y lo que hubo un acuerdo entre dos países, pero no entre la Unión Europea y Turquía, ¿vale? O sea, ha habido como una especie de juego de ilusionismo, ¿no? ¿Sabes? Pero si hubiera habido un acuerdo Unión Europea-Turquía en esos términos, donde permitía, por ejemplo, las devoluciones colectivas, van contra el derecho comunitario, contra el artículo 50, artículo 50 bis. Entonces, no se hizo un acuerdo como tal, sí que se hizo acuerdos de cooperación económica, acuerdos de ayuda a la gestión migratoria, y ahí están los 6.000 millones, totalmente legal, o sea, no es un problema de corrupción. Mucho de ese dinero ha salido, todo ese dinero ha salido de fondos europeos y del presupuesto europeo, mucho de ellos de fondos de cooperación, incluso eso sí se ha votado en el Parlamento Europeo, se ha votado contra nuestro criterio y con nuestro voto en contra, vincular la política, el control migratorio a los fondos de cooperación. Eso se ha votado, o sea, no es algo extraño. Entonces, por eso no hubo un acuerdo, hubo una declaración política. Pero claro, la declaración política fue de el Consejo de los Estados miembros con Turquía, pero cualquier acuerdo, por ejemplo, el CETA lo hemos votado en el Parlamento Europeo, lo perdimos, o sea, queríamos que no hubiera salido, pero se votó. El acuerdo Unión Europea-Japón, lo hemos votado. El acuerdo con Marruecos, ahora comercial, en donde evidentemente hay cláusulas también de control migratorio, lo hemos votado. Pero el acuerdo Unión Europea-Turquía, el que se llamó Acuerdo de la Vergüenza y demás, no se votó porque no era un acuerdo, era una declaración política, donde hubo un acuerdo entre Turquía y, en este caso, el país de la Unión Europea limítrofe, que era Grecia. Eso fue el ilusionismo, ¿no? Al que te digo, al que me refiero, ¿no? Y se le llamó acuerdo Unión Europea-Turquía, y eso todo el mundo lo decía y lo citaba, vamos. Sí, había una palabra, Julio, ¿no? Sí. Sí, es una molestia, pero por favor acercaros para que puedan ser grabadas las intervenciones. No es complicado. Ya. Sí. Bueno, yo quería resaltar una cuestión que le ha tocado este hombre en su charla, y es que creo que el problema de la migración no es un problema técnico, no es un problema de encontrar las soluciones para poder encajar a toda esta gente que quiere entrar en la Unión Europea de tal manera que podamos resolver esta cuestión desde el punto de vista de medios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que también él lo ha planteado, que el problema que está encima de la mesa es un problema ahora mismo esencialmente político, y es el problema de la distribución de la riqueza, pero que es un problema que no solamente se da con los países fronterizos con respecto a nosotros, sino que se da dentro de la propia Unión Europea. De tal manera que yo creo que en vez de poner a toda la población a pensar sobre los métodos que tenemos que tener para poder recibir a esta gente, etcétera, etcétera, yo creo que la cuestión básica es poner a la población a movilizarse por resolver los problemas de distribución de riqueza internos. ¿Por qué? Porque eso tiene consecuencias después con el trato fundamentalmente con los inmigrantes. Entonces, yo creo que ahí, y esta es la cuestión que le quería plantear, es, primero, ¿cuál es la actitud que tiene la sociedad civil española con respecto a las bolsas de inmigrantes que tenemos? Tanto internos, porque los hay, como extranjeros. Después, ¿qué actitud tiene la sociedad española con respecto a la población inmigrante que hay en la Unión Europea? Que lo has tocado tú de soslayo. Tenemos un porcentaje bastante alto de hijos de la clase media, pero los tenemos todos distribuidos. Yo tengo colegas que están en Inglaterra instalados desde hace 15 o 20 años y están nerviosos por la operación del Brexit, porque se empieza a establecer una diferenciación entre dos tipos de ciudadanos.
Vas a Alemania y te aclaran perfectamente que una cosa es ser alemán y otra cosa es tener la nacionalidad alemana. Es decir, ya afinan, pero cantidad. Este problema no es un problema de ahora. Si tú miras la historia de la Europa del siglo XX, incluso anterior, ves unos flujos masivos de población tremendos. Luego, entonces, la pregunta a hacer es ¿qué actitud tiene la sociedad civil europea con respecto a la ciudadanía europea? A lo mejor hay que fortalecerla, de tal manera que podamos restar realmente argumentos a la derecha que intenta otra vez volvernos a los nacionalismos, a los localismos, etcétera, etcétera. Y la última cuestión que te quería comentar era qué correlación de fuerzas hay establecida ahora mismo en Europa a nivel de hacer propuestas cara al problema, al flujo migratorio. Y fijaros que lo digo, no solamente el flujo migratorio extranjero, sino también incluso entre países europeos. Si avanzamos ahí, yo creo que podrá calar en la sociedad civil, podrán calar propuestas que de alguna manera empiecen a poner, o por lo menos intenten resolver o paliar las necesidades que tienen los países fronterizos en llegar a esto. Pues nada, mi nombre es Hassan Bachir, soy saharaui, soy nacido en un campamento de refugiados. Mi pueblo vive hace más de 40 años, ha hecho referencia y muchas gracias. Yo creo que es un conflicto olvidado, es un pueblo que está dividido por el muro más grande del mundo, con más de 6 minas antipersonales y que no pueden ver ni nuestros hermanos ni nuestra familia. Realmente la política de Unión Europea frente al pueblo saharaui ha sido desastrosa, ha sido humanamente, no sé ni cómo describirla, porque si ven el 16 de enero del mes pasado se votó en el Parlamento Europeo el acuerdo comercial entre Marruecos y la Unión Europea que incluye las aguas del Sáhara Occidental. Y según las Naciones Unidas, el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos. El Sáhara Occidental es la última colonia del continente africano. Y si los europeos o los eurodiputados de la Unión Europea han viajado a otros países, ¿por qué no viajan al Sáhara Occidental? Ven el sufrimiento del pueblo saharaui y ven lo que pasa. Hoy falleció un joven, Ahmed Salim, se quemó hace más de 18 días, se quemó en el puesto fronterizo entre el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos y Mauritania, se quemó porque no tenía más opción y falleció hoy. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la hipocresía de la política de la Unión Europea? ¿Por qué a nosotros los saharauis, teniendo una comisión de Naciones Unidas, que se llama el MINURSO por sus siglas en inglés, que es Comisión de Naciones Unidas para Referéndum en el Sáhara Occidental, ¿por qué está presente y no hace su trabajo? Marruecos está chantajeando la Unión Europea porque hay un muro que nadie puede entrar al Sáhara ocupado y después pasar por Marruecos. Y la Unión Europea sigue pagando el chantaje y sigue pagando estas armas y sigan pagando estos vehículos que después se utilizan para violar los derechos humanos a nuestros hermanos también de Rif y al pueblo saharaui. Dos preguntas. ¿Por qué no se respeta el derecho internacional en el Sáhara Occidental? ¿Y por qué los diputados de la Unión Europea no presionan a Marruecos para hacer el referéndum? Porque hay diálogo también para la paz, pero no se puede uno vivir refugiado y esperar a morir refugiado. El pueblo saharaui creo que tiene el derecho tiene el derecho primero a tener recursos naturales que se está robando diariamente, el fosfato y la pesca, y el otro también, somos seres humanos y estamos viviendo en el infierno, que es el Hamada. El Hamada significa en árabe nada, es el desierto del desierto, donde no sobreviven matas, pero sí seres humanos. Muchas gracias.
Respondo por las cosas, empiezo por el último compañero. Yo estaba en campamentos saharauis y también en territorio saharaui liberado. He visto el muro, no las 6 minas, sino 6 millones de minas que hay. ¿Por qué no hacen presión? Bueno, pues hay diputados que hacemos presión justamente para que haya un referéndum. Hemos intentado viajar a territorio ocupado, no se nos ha permitido, pero hay, y bueno, lo sabéis mejor que nadie, ¿no? Hay un lobby muy fuerte, que es el lobby pro-marroquí, con mucho dinero y con muchos recursos, que trabaja de una forma muy fuerte en la Unión Europea, y su mayor defensor se llama Partido Socialista Obrero Español. O sea, el mayor agente del lobby del gobierno marroquí es el Partido Socialista. Sí, sí. No el Partido Socialista Europeo, que muchas veces mira asombrado cómo votan sus homólogos socialistas españoles. Otra cosa es que además el Partido Socialista se vuelve especialmente beligerante cuando está en el gobierno. Porque el chantaje del gobierno marroquí es muy grande. Y ahí viene el tema migratorio, por eso lo sacaba yo. Hay un chantaje sobre el tema migratorio que hace que, por ejemplo, en la Comisión de Comercio Internacional, cuando votamos el acuerdo sobre el mar, en este caso no el agua, el mar, no se ha votado todavía. Se vota en esta plenaria que vamos a entrar. Lo que se votó fue el acuerdo comercial, ahora se vota el acuerdo de pesca, ¿no? O sea, pero el acuerdo comercial, diputados socialistas belgas votaban en contra de ese acuerdo comercial. Pero incluso votaban en contra porque puede transgredir la sentencia del Tribunal de la Unión Europea. De hecho, nosotros pedimos, ok, antes de votar, llevemos este acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o a los servicios jurídicos del Parlamento Europeo para que nos digan si es legal o no. Bueno, pues ahora estamos votando un acuerdo comercial que es ilegal, ¿no? Se votó en contra. O incluso dijimos algo tan grave como que la ponente del informe estaba vinculado con diferentes fundaciones y lobbies marroquíes. Una ponente de los liberales, la que había hecho el informe sobre el acuerdo comercial, lo denunciamos y tuvo que retirar su firma, pero no se retiró el informe. Pedimos que se retirara el informe. Diputados del Partido Socialista Europeo votaron a favor de retirar el informe y el Partido Socialista Español con el Partido Popular y los liberales impidieron que se retirara el informe del acuerdo comercial con Marruecos. Y sobre el tema del respeto al derecho internacional, por desgracia, la Unión Europea no es un ejemplo de garante del derecho internacional últimamente, pero sí que se han hecho muchos trabajos sobre las nuevas, sí que se ha intentado impulsar y favorecer las nuevas conversaciones que se están teniendo justamente en Ginebra, ¿no? Que se han vuelto a relanzar después de demasiados años, ¿no? Sin que se relanzaran esos necesarios debates. Va a ser ahora cuando votamos lo del acuerdo de pesca y seguramente lo vamos a volver a perder a los que estamos en contra de ese acuerdo de pesca. Incluso sufriendo muchísimas presiones también del sector de la pesca española, que te dice, oye, ¿cómo vas a votar en contra que me dejas sin esos caladeros de pesca? O sea, que también sufrimos presiones de mucho estilo, ¿no? Pero entendemos que eso no puede ser a costa de vulnerar los derechos y el derecho internacional, en este caso del pueblo saharaui. Nuestra propuesta es llegar a un acuerdo de pesca, pero llegarlo con el pueblo saharaui, no con una potencia ocupante. O sea, nosotros no estamos en contra de un acuerdo de pesca, sino de este acuerdo y de esta forma de llegar al acuerdo de pesca. Y, por cierto, un acuerdo de pesca que no signifique esquilmar los recursos pesqueros ni del pueblo saharaui ni de ningún pueblo. Que yo creo que es otro de los elementos que normalmente que luego, ¿por qué la gente migra? Bueno, pues porque hay una cuestión que decía el otro compañero, el tema de la distribución de la riqueza no solo entre clases, sino también entre países.
O sea, la Unión Europea absorbe las riquezas de otros tantos países y de esos países son de donde viene la mayoría de los migrantes a Europa, ¿no? Yo creo que lo pasa con Estados Unidos, o sea, o lo hemos visto en Centroamérica con el tema de la caravana migrante, ¿no? O sea, que estamos viendo también nuevas fórmulas de expresión migrante, que sería otro debate, pero que es muy interesante. O sea, el fenómeno político de la caravana migrante sería un debate muy interesante de cómo se construye un sujeto colectivo de autoprotección en el tránsito migratorio y lo que ha supuesto también, ¿no? De desobediencia civil activa hacia el cierre de fronteras, ¿no? Es muy interesante, yo pude seguirlo tanto en México como luego en Tijuana. O sea, hemos hecho... Hay que decir que todo esto no está solo basado en trabajo parlamentario, hay muchísimo trabajo de campo, hay muchísimo trabajo de ir a territorio. De hecho, no yo, sino el grupo humano, el colectivo humano con el que trabajamos, hemos hecho un esfuerzo ingente en tiempo no laboral para poder intentar seguir desde el terreno lo que está pasando. Porque creemos que es la única forma no solo de denunciar, no solo de ser útiles, sino también de comprender. O sea, y de ver, o sea, lo que verdaderamente está pasando, más allá de que te lo cuenten en un texto, ¿no? Entonces, yo creo que hay una idea que también hay que quitar. ¿La Europa Fortaleza no quiere que entren migrantes en Europa? No. Europa necesita migrantes. Europa necesita muchos migrantes. España necesita migrantes. El problema es que necesita migrantes sin derechos. Los quieren sin ningún tipo de derechos. La Europa Fortaleza no evita que entren. Si no, sería un desastre. Digo, como método es un desastre, porque entran, ¿no? Lo que consigue es que los devalúa de tal forma, o sea, el tránsito migratorio de una persona nigeriana, de una persona de Mali, hasta aquí son 2 años, 2 años y medio, 3 años para llegar aquí. En esos 3 años los han vendido como esclavos, los han torturado, los han violado, los han vejado, han pasado de todo. Llegan destrozados, llegan para poder asumir cualquier cosa aquí, cualquier cosa. Y así se los quiere. Con todas las personas con las que hemos hablado, su tránsito migratorio es una condena en la tierra. Es una condena. Nosotros nos hemos metido en guetos a hablar con gente que te dicen que los están vendiendo como esclavos. Los mercados de esclavos han florecido. No han desaparecido. Han florecido. Eso no lo sabe la Unión Europea. Claro que lo sabe. Claro que se sabe. Pero se necesitan esclavos. Y en Argelia o en Libia serán esclavos. Aquí se llámalo sin papeles. ¿Qué es más fino? ¿Qué es más fino? Llámalo sin papeles. Y eso es lo que estamos viendo. España, desde el inicio de la crisis hasta ahora, en cómputo general, ha perdido población migrante. No solo ha perdido migrantes que se han ido de lo que había, sino también ha perdido jóvenes que se han migrado a otros países, fundamentalmente europeos o latinoamericanos. Y ahí se ha generado un fenómeno que parecía que era exclusivo hacia los migrantes latinoamericanos o fundamentalmente africanos, que era el tema de la xenofobia. Y hemos visto cómo nuestra gente joven, como nuestros migrantes, están sufriendo esa misma xenofobia en sus carnes en países como Reino Unido. Y, de hecho, el Brexit no cuestionaba tanto a los migrantes africanos como a los migrantes europeos, porque los que verdaderamente competían por el recurso escaso del trabajo con las clases populares británicas eran los fontaneros polacos, eran nuestros universitarios, los portugueses, los italianos, no eran los manteros. Claro. Entonces, ¿hacia dónde se dirigió esa xenofobia? Hacia esos europeos que teóricamente tenían un estatus diferente, tenían un derecho diferente. ¿Por qué se cuestiona desde el punto migratorio en elementos del Brexit pertenecer dentro de la Unión Europea?
para que no entren europeos, por la libre circulación de europeos. Ese es uno de los elementos de cuestionamiento centrales que plantea justamente el Brexit. Y entra dentro de esa lógica de guerra entre el último y el penúltimo, entra dentro de esa lógica que si no la planteamos, que es el reparto del trabajo, que es el reparto de la riqueza, que es la distribución de los trabajos, la distribución de la riqueza, que están en el eje central de la crisis que vive la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tú hablabas justamente de una ciudadanía europea, ¿no? Para construir una ciudadanía europea, para construir un ser europeo, tienes que construir una subjetividad europea, que era lo que construía ese demos europeo, sobre todo en el sur de Europa. Los derechos, la sociedad del bienestar, que era para nosotros, que hemos sido uno de los países con más altos índices de aceptación a la Unión Europea. Claro, Europa era derechos, era lo que no teníamos en una dictadura. Eso que construía subjetividad europea, también en Europa del Este, o sea, no solo en el sur, sino que lo construían en Rumanía, que lo construía en Hungría, que lo construía en Bulgaria, ¿no? Ese ser europeos se está resquebrajando. Entonces se rompe la subjetividad europea, se rompe la idea de demos de Europa, porque no se ha construido otro demos. Y los únicos que están intentando construir otro demos en las cenizas de esa supuesta Europa de los derechos es el demos de la exclusión y es la extrema derecha. Y por eso también tenemos que ver por qué crece la extrema derecha. Porque construye una subjetividad, porque construye un demos agregador, porque da una idea sobre la que construir. Y nosotros no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la idea sobre la que también gran parte de la izquierda europea se construyó con la idea de Europa era una Europa que evitaba la guerra, era una Europa que daba derechos sociales y no hemos sido capaces de denunciar que eso era falso. O sea, que esa Europa que defendíamos y que construía subjetividad y que construía un demos agregador no existía. O que por lo menos, no nos pongamos tan radicales, por lo menos que desde Maastricht hasta ahora ha sido torpedeada o ha sido saboteada por un proyecto neoliberal que ha ocupado ese espacio. Entonces, si no construimos un demos diferente, si no construimos un demos que cuestione ese sabotaje neoliberal, no de la Unión Europea, sino del proyecto europeo, lo que vemos es que lo que puede surgir no es un cuestionamiento de la Unión Europea, sino un cuestionamiento de la propia idea de Europa. Y yo cuestiono a la Unión Europea, pero soy un firme defensor de una idea de una Europa alternativa. Y yo creo que ahí está gran parte de la madre del cordero del debate político que nos vamos a encontrar en las próximas elecciones europeas y en el próximo Parlamento, donde vamos a ver una correlación de fuerzas, porque habláis de la correlación de fuerzas mucho más difícil, más complicada que la que hemos tenido hasta ahora. Y ese demos de la exclusión va a crecer en representación en el próximo Parlamento Europeo. Vamos a hacer otra ronda de intervenciones. ¿Quién? Sí. Si hay alguna otra persona que levante la mano y tomo nota. Sí. Hola. Nada, a mí me gustaría saber si hubiera voluntad, en el caso hipotético, imaginemos un sueño así, que hubiera voluntad, hasta qué punto la Unión Europea tiene herramientas para intervenir o dejar de intervenir en las circunstancias que hacen que personas, seres humanos, tengan esa necesidad de emigrar, de arriesgar sus vidas y tal. ¿Hasta qué punto eso es, si quisieran, tendrían herramientas para hacerlo? Otra pregunta, ¿hasta qué punto la izquierda y las personas que defendemos esta forma de ver la vida tienen herramientas en la Unión Europea reales y no se ríen de vosotros en vuestra cara o por detrás? Perdón por la expresión, pero o sea...
Como la vida misma. Es que sí, o sea, es que yo creo que dirán, ay, qué lástima, mira lo que me ha dicho, que abra la frontera, ay, qué mono, ¿no? Dirán eso. Y por otra pregunta, la ONU, o sea, ¿cuál es el papel de la ONU en todo esto y hasta qué punto realmente puede hacer cosas o tiene potestad para ello? ¿Alguna otra intervención? Pues si quieres comentar algo. A veces ni se ríen, a veces te ignoran directamente, o sea, que es bastante más, ¿sabes? O incluso yo he tenido debates en donde a lo mejor iba a pedir una réplica, ¿no? Y me decían, bueno, ya sabemos que usted es un firme defensor de esos que llaman inmigrantes y tal, no le vamos a dar la palabra porque total, ¿sabes? Ya sabemos, ¿no?, lo que nos va a contar. El problema es que no podemos esperar que eso lo haga el Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque todo esto, claro que hay herramientas. El problema es que hay algo que se necesita, que es voluntad política y sobre todo correlación de fuerzas. Ahora mismo la correlación de fuerzas es totalmente adversa. Y el problema es que la correlación de fuerzas no se cambia dentro del Parlamento. O sea, ¿por qué? Porque es que la correlación de fuerzas, joder, por mucho que haga yo magníficos discursos, que no es porque los tenga que hacer, no los hago, porque te dan un minuto. Te dicen, en un minuto cuéntanos los problemas. Claro, o sea, no es como muy, ¿no? Al final te haces un vídeo para subirlo en YouTube, o sea, no te da mucho más, ¿no? Entonces, con eso no cambias la correlación de fuerzas. No vas a convencer al de la Liga Norte que es verdad, que esté equivocado. Claro, tú le vas a decir, es que estás equivocado porque estás vulnerando los derechos humanos. No, la correlación de fuerzas se cambia fuera y luego tiene una expresión parlamentaria en la correlación de fuerzas en el Parlamento. Y de hecho, lo que vamos a ver es que la correlación de fuerzas, si no cambian las cosas, el 26 de mayo va a ser peor que la que hemos tenido en el Parlamento Europeo hasta ahora. Claro, puede ser peor incluso que la correlación de fuerzas que nos encontremos. ¿Por qué? Porque sí que la extrema derecha está haciendo un trabajo para cambiarla, esa propia correlación de fuerzas. Entonces, claro que hay herramientas, y hay herramientas que se podrían aplicar. Hay herramientas que se podrían aplicar a nivel comunitario, hay herramientas que se podrían aplicar desde la Unión Europea en los países de origen, o sea, simplemente cambiar política comercial, simplemente que donde tiene competencia la Unión Europea, simplemente los fondos de ayuda al desarrollo, cambiar su vinculación y no vincularlos al control migratorio, sino a desarrollo en origen. O sea, habría cosas que se podrían hacer. Luego, habría políticas que, porque son competencias compartidas, se tendría que gestionar entre los países y la Unión Europea, pero tú tampoco vas a poder cambiar la correlación de fuerzas dentro del Parlamento Europeo y sin cambiar la correlación de fuerzas dentro del Consejo y de la Comisión. Y para eso tienes que cambiar la correlación de fuerzas en los Estados miembros. De hecho, algunos, claro, nos llaman, es que sois muy fatalistas, ¿no? O sea, pues alguna gente me dice, ¿es reformable la Unión Europea? Yo digo, no. O sea, es que creo que antes llega el socialismo, ¿sabes? O sea, no, pero, porque, claro, o sea, es que tienes que cambiar la correlación de fuerzas en los 27 países miembros. ¿Sabes? Entonces, se pueden hacer cosas, ¿eh? Y yo creo que se han hecho cosas, aunque ha habido muchas cosas mal, y hay herramientas para poder hacer muchas más. La ONU es algo muerto. O sea, en el sentido de que, hostia, Naciones Unidas está diciendo que lo que está pasando con Venezuela es ilegal, ni está saliendo en los medios de comunicación. Naciones Unidas plantea un pacto migratorio que se firma en la cumbre migratoria en Marrakech en noviembre pasado, en donde nace muerto por dos cosas. Porque países centrales como Estados Unidos, como Italia, como Austria, dicen, o Australia, no lo voy a firmar. Y sobre todo, porque no plantea ningún elemento vinculante. Entonces, ¿cuántas declaraciones de Naciones Unidas tenemos que no tienen elementos vinculantes? Si no tienen elementos vinculantes, no exigen, no condicionan, no. ¿Ellos podrían? Mira, la Unión Europea hace que el techo del déficit sea vinculante. Claro.
sea, que el pacto de estabilidad sea vinculante, que el semestre europeo sea vinculante. Claro que hay políticas vinculantes, pero para eso hay que tener voluntad política y que se lo expliquen a Grecia, si te la quieres saltar. Lo que hacen. Hungría, ¿cuántos migrantes recibió de la cuota que habían pactado? 0. ¿Cuántos recibió Polonia? 0. ¿Vimos algún tipo de sanción? ¿Vimos algún tipo de estrangulamiento económico como el que sometieron al pueblo griego porque dijo que no quería hacer unas políticas austeritarias que iban a arruinar a su pueblo? No. ¿Eso es problema de herramientas o de voluntad política y, sobre todo, de correlación de fuerzas para que haya esa voluntad política? Yo creo que eso es ahora mismo lo principal y para eso lo que necesitamos es construir movimiento popular. Para eso, o sea, una de las primeras votaciones que íbamos a hacer sobre el TTIP, el Parlamento Europeo, de hecho creo que era la primera que íbamos a hacer en plenaria, se tuvo que aplazar. Y la aplazaron porque no tenían seguro la mayoría parlamentaria para aprobarla. ¿Habían cambiado los diputados? No, eran los mismos. ¿Qué es lo que había cambiado? Que había habido una movilización de 200.000 personas en Alemania, que había habido una movilización de 100.000 personas en Francia, que había habido 20 o 30.000 personas en Bruselas. Y a algunos les temblaron las piernas de votar en contra de lo que había, por lo que se había movilizado la gente. Claro. Entonces, ¿qué había cambiado la correlación de fuerzas? Incluso sin la necesidad de cambiar el Parlamento, se pueden cambiar también las correlaciones de fuerzas dentro del Parlamento. Macron se ha saltado el techo de gasto. Se ha saltado el techo de gasto para contentar parte de las reivindicaciones de los chalecos amarillos. ¿La Unión Europea ha sancionado a Macron? El príncipe de la austeridad, ¿eh? El banquero de los recortes. Nadie, ¿eh? ¿Quién ha cambiado el gobierno de Macron? No. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues a lo mejor necesitamos más chalecos amarillos. Bueno, nos estamos acercando ya al tiempo que nos habíamos dado. ¿Alguna otra intervención? ¿O palabra o comentario? Sí, sí, vale. Sí, ven aquí. Procurar ya, como no tenemos mucho tiempo, y procurar ser breves. Por favor. A ver, yo voy a hacer una referencia a los MENAs, o menores no acompañados. Sabemos que España recibe cada año bastantes menores y muchos de ellos se quedan fuera de la ley. Primero, si acceden al permiso de residencia, pues es solamente para residir. Y cuando cumplen los 18 años ya no les sirve ese permiso de residencia, se quedan en la tierra de nadie. Si no han hecho un curso, si no han aprendido el español, si no han accedido a un trabajo antes de los 18 años, o hay entidades que están detrás, pues esos menores se quedan en la tierra de nadie. Ahorramos dinero ahora, no hay recursos, pero ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará con esos chavales? Lo que he leído últimamente es que hay negociación entre el gobierno español y Marruecos para ver la posibilidad de retornar pues, a esos menores. ¿Nos puedes contar algo sobre eso? Y la segunda es sobre, yo soy inmigrante como me veáis, que soy marroquí. He trabajado bastante con mujeres víctimas de violencia de género, he trabajado en investigación sobre la migración y yo soy migrante también aquí. Y a pesar de acceder a la nacionalidad, en los formularios siempre me pregunto por qué siempre me preguntan la nacionalidad de origen, si tú ya tienes una. Yo quiero saber qué pasará con las mujeres víctimas de violencia de género. Sé que nos venden bastante en los medios de comunicación, hay que denunciar, pero la mayoría de esas mujeres han venido por agrupamiento familiar.
Y si la causa, según el juez que valora su situación, pues es débil, pues esas mujeres se quedan sin permiso de residencia cuando van a renovar el permiso de residencia. ¿Hay alguna política migratoria pues, adaptada pues, a la situación de esas mujeres? ¿Qué pasará con las mujeres de fresas? Pues la explotación sexual de esas mujeres. Pues no solamente hay muros fronterizos, también hay muros dentro del país. Y yo creo que también hay que luchar contra la ley de extranjería y a ver si hay algunos pasos para modificarla. Y perdona por pasar. Sí, Carlos. Sí, muy brevemente. No, preguntarle a Miguel que está en Europa y que está viendo la política, digamos, desde una altura que no se ve localmente, ¿qué debería hacer la izquierda para desnacionalizar definitivamente la política y en ese sentido poder estar en condiciones de afrontar estos problemas? Porque todas las cuestiones que se han planteado aquí no tienen solución nacional alguna, al menos tal como está concebido la arquitectura de la Unión Europea y tal como está concebida la política nacional. O sea, ¿cómo es posible que la izquierda europea no logre desnacionalizar más estos debates cuya práctica política apenas avanza desde la izquierda porque no hay digamos, una escala suficientemente adecuada como para abordarlos? O sea, ¿por qué la izquierda participa en esa renacionalización de los problemas y no apuesta por lanzar grandes iniciativas que desnacionalicen desde la política económica, desde el punto de vista macroeconómico, a las cuestiones migratorias, a las cuestiones de reparto de la riqueza, a las cuestiones de la inversión pública a escala europea? ¿Por qué no hay esas iniciativas a escala europea? Sí. A ver, bueno, sobre el tema de menores, o sea, tanto menores como el tema de violencia y mujeres, o sea, violencia machista y mujeres que denuncian la violencia machista, son cuestiones de política, en este caso nacional, ¿no? O sea, de la ley de extranjería, justamente, que tú decías. Y a mí es uno de los elementos que intentaba trasladar antes, que las leyes de extranjería, por cierto, que han sido homogeneizadas según los dictámenes de la Unión Europea, ¿vale? Son muros invisibles que matan igual o que generan aislamiento, estigmatización, una serie de elementos perversos sobre el conjunto de la población migrante, ¿no? Que pueden estar 5, 10 años. Cuando hablamos de sin papeles, realmente no son sin papeles, son sin derechos, ¿no? Que yo creo que es un elemento central. Por cierto, ¿qué es lo que se le pide a los países de los Balcanes como elemento para ser peticionarios de entrada a la Unión Europea? Modificar sus leyes migratorias. ¿Por qué? Porque no lo hemos hablado, pero es que la Europa fortaleza no se podría entender sin Schengen. Mira qué paradójico. O sea, una Europa sin fronteras lo que construye es una gran frontera exterior. O sea, el mito de una Europa sin fronteras es falso. No hay una Europa sin fronteras. Hay un club pequeño, selecto, que para que esas personas no tengamos supuestamente fronteras, lo que hemos tenido es que construir una gran Europa fortaleza. De hecho, alguna gente dice, claro, queréis quitar los muros, las vallas de Ceuta y Melilla. ¿Cuánto llevan las vallas de Ceuta y Melilla puestas? Las vallas de Ceuta y Melilla están vinculadas directamente a Schengen. Parece que las vallas de Ceuta y Melilla hubieran existido siempre. Y no es verdad. De hecho, han existido mucho menos tiempo en el siglo XX que lo que han existido. O sea, pero imaginaros cómo es el imaginario popular, ¿no? No, las vallas como si fueran algo imprescindible. Y es que no es imprescindible ni siquiera para el control migratorio. O sea,
El tema de los menas, además, es una cuestión central y, sobre todo, no tanto por su número, sino por la cuestión política, ¿no? O sea, y cómo se vincula el tema de los menas con el tema de la inseguridad, ¿sabes? Como una serie que, además, en Melilla y en Ceuta, pero sobre todo en Melilla, ha tenido elementos de movilización desde la xenofobia política muy fuerte, cómo se ha incluso intentado utilizar entre comunidades autónomas la cuestión de los menas, y yo creo que es o de los menores no acompañados, ¿no? Yo creo que es un elemento central al donde no se le mete el diente, y solo hay que ver la política que ha tenido la Comunidad de Madrid justamente con los menores no acompañados, el caso de Hortaleza, o sea, que tenemos elementos que son verdaderamente vergonzosos y vergonzantes, ¿sabes? Al que al final no se le mete una cuestión política, ¿no? Y lo mismo con el tema de mujeres denunciantes de violencia machista, o sea, donde han saltado casos de que mujeres que han denunciado han sido expulsadas del país, los han metido en CIES, o sea, elementos que están encima de la mesa y que, por cierto, el Gobierno no ha planteado una reforma a la ley de extranjería, algo que nosotros sí hemos puesto encima de la mesa, ¿no? O sea, la necesidad de hacer una reforma integral de la ley de extranjería. De hecho, el Gobierno ni siquiera ha planteado la retirada dentro de la ley Mordaza del supuesto que permite las devoluciones en caliente. Y lo único que ha hecho ha sido cambiar las concertinas en la frontera española para dar dinero a Marruecos para que las ponga en el lado marroquí. No, es increíble. O sea, la verdad es que como transvestismo político, ¿no? ¿Sabes? De decir, no, yo quito las concertinas, las pone Marruecos, ¿no? O sea, yo creo que demuestra muy bien ese talante, esa política cosmética que se suele hacer con el tema migratorio. Pero sobre el tema de lo que decía Carlos, ¿no? Que yo creo que podemos tener ahí visiones diferentes. Es verdad que nunca habíamos estado peor, la izquierda, ¿no? En movimientos políticos transeuropeos o transnacionales, ¿no? Yo creo que es verdad. De hecho, todo el auge del movimiento antiglobalización o altermundialista, ¿no? Como lo queramos llamar, en la que algunos nos criamos políticamente o alcanzamos una cierta madurez políticamente, ¿no? Desde la campaña de los 50 años basta, o sea, donde las cuestiones internacionales estaban más presentes, pero teníamos menos fuerza en el territorio. Hemos visto como en el último tiempo pasa algo como distinto, ¿no? Según hemos ido ganando fuerza en el territorio, hemos perdido un horizonte más transnacional, ¿no? Y eso se ha visto en que Grecia, por ejemplo, en los años previos a que Syriza alcanzara el gobierno, donde Grecia siempre había sido un bastión de política transnacional europea, ¿no? No es casual que el tercer Foro Social Europeo se realizara en Grecia, no es casual que Syriza naciera al calor del Foro Social Europeo y de incluso la constitución del comité organizador de ese Foro Social Europeo. Hay que recordar que Syriza en griego significa coalición de la izquierda radical, ¿sabes? Porque lo que hace es sumar a una serie de grupos que ya preexistían previamente, que se juntan para construir ese Foro Social Europeo y de ahí nace, ¿no? Es casual que Grecia, durante los años previos a la victoria de Syriza, prácticamente no tuviera ningún tipo de política hacia Europa. No es casual que no se preparara la conquista del gobierno en una perspectiva de lucha europea. Y eso llevó a que la negociación entre Grecia y la Unión Europea se viviera prácticamente en soledad por parte del gobierno griego. Claro que hubo una dejación de funciones de la izquierda europea en construir un movimiento transnacional que entendiera que la lucha nacional contra la troika del pueblo griego era una lucha transnacional por los derechos de todas y de todos. Pero también la propia izquierda griega abdicó de fomentar la negociación o
encarar la negociación como una cuestión europea y un problema del conjunto de la izquierda europea. Una dejación de funciones en ambos espacios, ¿no? Y ahí yo creo que está gran parte del elemento que nos debería de preocupar ahora, ¿no? ¿Cómo podemos nacionalizar los problemas europeos porque son de ámbito, o sea, porque tienen repercusión en el ámbito nacional y en el espacio del Estado? Y cómo entendemos que simplemente desde el ámbito nacional y del Estado no vamos a poder resolver esos problemas, ¿no? O sea, cómo podemos ir construyendo esos dos campos, ¿no? O sea, algunos que hemos apostado por la Constitución, porque ha habido una propuesta, ¿no? Por ejemplo, la de Diem 25, ¿no? La de Diem 25 de Varoufakis. Yo fui firmante y presenté en Berlín con Yanis la propia propuesta, ¿no? Pero el problema o la crítica principal es que ha construido un cierto grupo de notables sin peso por abajo. Ese es el gran problema. Sin peso por abajo, sin realidad material, militante, social, que sosteniera propuestas que luego puedes estar más o menos de acuerdo, ¿no? Pero que sostuvieran un movimiento transnacional europeo, ¿no? Y algunos hemos planteado que cómo podíamos intentar montar un movimiento transnacional europeo federando realidades nacionales, ¿no? Y ahí está la propuesta que hemos liderado algunas personas, pero que asume el conjunto de Podemos, ¿no? Que es la de Ahora el Pueblo, ¿no? Ahora el Pueblo, que intenta federar a propuestas políticas dispares, distintas y diversas dentro de una izquierda impugnadora con el actual modelo de la Unión Europea, como Francia Insumisa, como Bloco Esquerda, como Alianza Rojiverde Danesa, como la izquierda finlandesa o sueca, que está intentando trabar una alianza en Italia con Di Magistri, el alcalde de Nápoles, que ha lanzado una plataforma política para las europeas, o cómo estamos intentando meterle el diente desde la izquierda de Europa del Este, en donde desde la caída del muro no ha crecido nada que huela a izquierda, ¿sabes? Prácticamente 20 años, ¿no? O sea, cómo empieza a haber Racen, que se vincula un poco también a Diem 25, pero que nosotros entendemos que hay que lanzar puentes y brazos y no muros, ¿no? Entre nosotros, como por ejemplo en Croacia están haciendo también una izquierda que tendría posibilidades de por primera vez estar representada en el Parlamento Europeo, como en Eslovenia también por primera vez podemos tener una izquierda que entre al Parlamento Europeo, como hemos criticado, por ejemplo, que en Alemania se pudiera dividir la izquierda, que había además una división que nosotros entendíamos muy peligrosa por ese carácter rojipardo que podía tener justamente con la cuestión migratoria, ¿no? O sea, donde se le intentaba comprar parte del discurso, no el discurso, sino parte del discurso proteccionista hacia la clase obrera alemana, ¿no? De Sarah Wagenknecht y otra gente, de La Fontaine y demás, y de momento eso parece que está parado, ¿no? Ese debate también se dio en Francia Insumisa y nosotros trabajamos también con los compañeros franceses con la cuestión migratoria como un aliado de igual a igual, pero yo creo que ahora mismo el pueblo tiene una postura clara, manifiesta sobre la cuestión migratoria, que para nosotros es central y parteaguas en la izquierda, o incluso cómo podemos trabar alianzas con un movimiento como Momentum o como el nuevo laborismo de Corbyn, estén o no dentro de la Unión Europea, ¿no? O sea, que yo creo que hay experiencias que podemos compartir. Algunos seguimos teniendo esa perspectiva transnacional, pero entendemos que tenemos que partir de intentar federar las fortalezas que mucho tiempo nos ha costado y muchas energías construir en cada territorio, ¿no? Y ahora mismo esa es la propuesta que hay encima de la mesa, con la que queremos concurrir a las elecciones europeas. Vamos a intentar crear una plataforma digital común, una campaña común, o sea, dar una imagen común y también tener propuestas políticas comunes de todas estas fuerzas y con eso concurrir a mayo. Vale, vamos ya terminando. Carlos Prieto tendrá una ponencia, quiero decir, la 9ª sesión, la última de este encuentro, estará dedicada precisamente a la izquierda europea y tendremos oportunidad de volver
sobre este asunto que es absolutamente crucial. Hay muchos temas sobre los que hablar y en estas sesiones salen infinidad de ellos muy interesantes y volveremos sobre ellos en las próximas sesiones. Yo solo quiero plantear una idea casi a modo de telegrama. No hay, en mi opinión, y me gusta mucho que lo haya sacado Miguel, no hay salida de la crisis sin poner en el centro el reparto. Y poner en el centro el reparto significa poner patas arriba el relato de la izquierda convencional. Significa un cuestionamiento desde la raíz, de la lógica del crecimiento, de la lógica de la productividad, de la lógica de la globalización. Repartir es repartir renta, riqueza, tiempos, tareas. Y ese debe ser el cogollo de un relato alternativo. Y desde ese relato podemos intentar acumular fuerzas. Sin el relato no hay manera de orientarse políticamente. Por eso a mí me parece que es muy importante que en todas y cada una de las sesiones entremos en este debate que es crucial. Bueno, y con esto, la próxima sesión, a la cual, por supuesto, estáis invitados a que hagáis publicidad a tope. Tendremos a Idoia Villanueva, que ha estado un rato con nosotros, se ha tenido que ir. ¿No? ¿No era Idoia? Bueno, pues creía que sí. Pues yo no la he visto. Me había parecido. Bueno, entonces, Idoia Villanueva, que es senadora de Podemos, la próxima sesión, que será dentro de 7 días. Hoy es día 6, el día 13. El miércoles a las 7 de la tarde, de todas maneras, recibiréis 4 o 5 misivas mías dando la lata para recordaros el tema. Bueno, muchas gracias. Sé que no es muy caliente el asunto. En fin, la sala, hacemos lo que podemos y muchas gracias. Y nada. Estupendo.